Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Catequesis donde vamos viendo la vida de Sor Faustina, según su diario espiritual, las biografías que se han escrito y las cartas también que ella escribía o recibía. Hoy vamos a ver una visión sobrenatural que tiene Sor Faustina que tal vez tenga que ver con nuestros tiempos. Queridos hermanos, la catequesis vamos a reflexionar hoy en torno al numeral 991. 991, que escribe Sor Faustina cuando lo escribe, pone ella fecha, incluso en este numeral, comienza con una fecha, porque cuando ella estaba internada en el hospital podía poner fecha y empezar a escribir. Después, cuando pasaba otro día, ponía la fecha y empezaba a escribir. Entonces, ese estar en el hospital internada le permitió a ella tener un orden muy riguroso de las fechas, con las cuales escribía cada página o cada conjunto de párrafos en su diario espiritual. Numeral 991 lo escribe el 26 de febrero de 1937. A ella le iban a quedar exactamente un mes de internación en ese tratamiento que duró 3 meses y medio para tratar de recuperarla de la tuberculosis crónica que se estaba despertando con fuerza en ella. Estaría por lo tanto hasta finales de marzo del 37, ahora estamos en finales de febrero, y Sor Faustina escribe una visión muy que ella no la entiende, pero tal vez hoy nosotros podemos entenderlo mejor. Atención, porque este es un numeral muy importante. Numeral 991. Escribe así Sor Faustina. Hoy vi que los sagrados misterios eran celebrados sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares por una tormenta pasajera, y miré el sol que ha salido del Santísimo Sacramento y se han apagado, es decir, han quedado ofuscadas otras luces, y todos tenían los ojos vueltos hacia aquella luz. Pero en este momento no comprendo el significado. Tremenda visión de Sor Faustina que ella no entiende. Vamos a tratar de cerrar un poco de luz en torno a esta visión. Sor Faustina tiene varias visiones que Dios le permite tener. Él ve a su confesor antes de conocerlo. Ella ve a personas agonizando muy lejos de donde está ella. Ella ve el fruto en las almas de la imagen, de la fiesta de la misericordia. Ella ve el sufrimiento que va a vivir con los años el Padre Sopoćko por la causa de la Divina Misericordia. Todas cosas sobrenaturales que se iban cumpliendo y no podía ser sino una luz sobrenatural que ella tenía. Bueno, ahora tiene esta visión. Esta visión no la entiende. A las demás las entendía, esta no. Ve entonces, porque tiene algo que ver mucho con los sacerdotes, por eso que por ahí en retrospectiva, mirando nosotros de donde estamos mirando hacia atrás, podemos dar un poco de luz a esta visión de Sor Faustina. Ella habla de una tormenta pasajera que hace que los sagrados misterios, sobre todo se refiere a la Santa Misa, el culto eucarístico, se celebre sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares. ¿Qué quiere decir esto? Sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares. Bueno, puede ser dos cosas. La primera, una tormenta pasajera se llama también una persecución exterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en la Revolución Francesa, en el comunismo en China actual al día de hoy, en lugares de Cuba, Venezuela, en lugares donde hay comunismo, Vietnam, Corea del Norte, donde África, en distintos países de África, donde se persigue a los cristianos, se persigue a los católicos, ha generado iglesias como de catacumba, es decir, como ocultas, como que buscan no exteriorizar tanto porque son perseguidos a muerte incluso.
En algunos lugares muertos, otros simplemente perseguidos, denostados, son maltratados. Entonces esto de celebrar sin la vestidura litúrgica puede significar eso. Y en las casas justamente porque se destruye, se persigue, se impide tener iglesias, propios de los regímenes totalitarios. Son realmente excepciones, es decir, que se puede celebrar así. Son excepciones dadas las circunstancias tremendas, incluso en campos de concentración, nazi o comunista, sacerdotes celebraban la misa que tenían prohibido y por supuesto lo hacían con la vestimenta que podían, porque en casos extremos de persecución podía ser así, se podía. Sin embargo, esta es una opción de interpretación. Hay otra que es más plausible, sin dejar de pensar que esta pudiera ser también, que tiene que ver más bien con una tormenta pasajera en el interior de la iglesia. El hecho de celebrar los sacramentos sin las vestiduras y en casas, el modo con el que Sor Faustina Dios le hace entender dos cosas. Sin vestiduras significa una rebeldía litúrgica. Significa que no quiere hacer lo que está mandado por la iglesia. Significa un desconocimiento de la autoridad de la iglesia en materia litúrgica. Y la celebración en las casas viene a ser una desacralización del culto, una desacralización de la vida católica, un sacar de la esfera del católico la importancia de los templos sagrados, de la sacralidad de los sacramentos, de la vida cristiana. Bueno, esto es muy importante porque tiendo a pensar que es la interpretación más probable, dado aquello que Sor Faustina va a decir, que ha salido del Santísimo Sacramento. Miré el sol que ha salido del Santísimo Sacramento y se han apagado. O sea, en definitiva ha sido el Santísimo Sacramento una luz de la gracia, una luz de Dios que interviene para que se apaguen todas aquellas luces que pretendían opacar la luz del sagrario. Por lo tanto, habla de una realidad más bien espiritual, la que se cierne sobre la iglesia, que es una persecución exterior. ¿Y qué significa entonces esto de sin vestidura? Decíamos, una rebeldía litúrgica. Cuando la misa se la celebra conforme al capricho, interés, gusto de aquel que le toca. Hoy en día vemos cómo en la Santa Misa muchas veces se van metiendo cosas que no están pedidas por la iglesia. Primero porque la misa no es del sacerdote, ni de un obispo. La misa es de toda la iglesia. Por lo tanto, la misa se celebra conforme al misal. La iglesia, con la conferencia episcopal, con el Santo Padre, se ha elaborado, se ha estudiado un misal, que quiere decir que allí está el contenido cómo dar culto a Dios, un culto que es válido y aceptable para Dios. Pero si nosotros al misal lo cambiamos, le agregamos cosas, le sacamos, lo adaptamos de acuerdo a nuestro gusto, a lo que nosotros creemos que conviene, nos estamos poniendo por encima del misal, por encima de la misa. Y esto, por ejemplo, significa el ver que los sagrados misterios se hacían sin vestiduras. Lamentablemente pasa hoy que se celebra sin las vestimentas que la iglesia manda, que se habla en la misa aquello que no se debe hablar. Incluso cuántos elementos que si ustedes leen el misal, yo sacerdote cuando hablo para celebrar la misa, me rijo por el misal, porque el misal es lo que me garantiza a mí que doy culto a Dios y garantiza a los fieles que lo que están haciendo es válido y es importante y es sagrado y llega a Dios. Es la garantía de que no estoy estafando a nadie con un invento mío. No soy un pastor protestante que voy a hablar lindo, bonito, a tener entretenida a la gente para que me den dinero. Se trata de dar culto a Dios y que todas las ofrendas espirituales se eleven y lleguen a Dios, y eso lo garantiza el misal, no la creatividad espontánea del que dirige la ceremonia. Es una rebeldía litúrgica apartarse de lo que enseña el misal. ¿Cuántas cosas se han metido hoy? Aplausos, gritos, sacar el silencio, bailes. ¿Cuántas cosas que no tienen que ver con el misal? Ustedes sigan el misal, no me sigan a mí, sigan el misal. Y aquello que la iglesia enseña para entender el misal, que hay instrumentos, que hay documentos.
allí está lo que agrada a Dios. Allí está la misa como agrada a Dios. Bueno, esto significa sin vestidura. Vengo que profundo, qué tremenda visión lo de Sor Faustina. Y esto de la celebración en las casas, que hablamos de la desacralización, es justamente cuando tratamos, por ejemplo, a la iglesia como si fuera una casa. Claro, en la casa hacemos ruido, a veces gritamos, baile, grito, cualquier música. Y tratar a la iglesia como si fuera una casa es desacralizarlo. Con todo lo honorable que es una casa, que debe ser, con mucha más razón, el templo que es casa de Dios, templo, donde está el Santísimo, que hoy muchas veces por el ruido, por las conversaciones, por el modo con el cual nos dirigimos entre nosotros, la falta de silencio, la falta de oración, ha hecho que en los templos lo tratemos como si fuera una casa. A veces entramos en la iglesia como si fuera un teatro, como si fuera un circo. No hacemos la genuflexión, es decir, no inclinamos la rodilla, o hacemos la reverencia a aquellos que no pueden por salud inclinar su rodilla hacia el sagrario, hacia donde está Dios, y pasamos como si fuera una casa. Es la desacralización. O estamos en misa como si fuera un encuentro social, sea para el bautismo, sea para la comunión, como si fuera un evento social más, con el título religioso. Entonces, esto Sor Faustina lo ve. ¿Con qué vestimenta vamos a misa? Como si fuera, a veces ni en la casa nos vestimos así. Vamos a la iglesia como para vestido como para una fiesta nocturna, y con una irreverencia total, y a veces a la misa vamos así, sin pudor, sean mujeres, sean varones, con una desfachatez, con determinados tipos de vestimenta, postura, ajustes en la ropa, o más bien desvestido que vestido, con la excusa del calor que no hace excusa. ¿El templo es sagrado o no es sagrado? Acá Sor Faustina, cuando ve la casa, habla de la desacralización. Entonces, ¿qué tipo de canto hay en la música? ¿Qué tipo de música hay en la misa? O nos habla de un boliche, o nos habla de un folclore, o la música nos habla de Dios. Porque la música, más allá de la letra, o nos lleva a Dios, o nos lleva a los hombres. Entonces, Sor Faustina ve, no entiende, pero quien dentro de la iglesia ve, con el tiempo, puede comprender estas dos cosas, la rebeldía litúrgica y la desacralización de la liturgia. Pero sin embargo, Sor Faustina siempre termina de un modo positivo, llenando de esperanza. Es de la luz del sol que brota del Santísimo Sacramento, es decir, fuente y cumbre, como nos enseña el Concilio Vaticano II, como nos enseñan los papas. Pero la misa hay que celebrarla como la celebran los papas, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, tantos papas, los santos. Así se celebra la misa. De la Eucaristía vendrá la renovación. Del amor, del culto eucarístico vendrá toda esta tormenta pasajera que habla Sor Faustina. Y quedarán ofuscadas aquellas luces, es decir, a veces ideologías religiosas, que tratan de decir que, por ejemplo, que no hay sacralización, que la liturgia depende de cada uno, que lo importante es estar entretenido en misa. Esas son ideologías que ni los papas lo han enseñado, ni los santos, ni el catecismo, ni el magisterio de la iglesia. Entonces, del culto eucarístico brotará la luz que ofuscará todas aquellas luces que buscan extraviarnos, tal cual como lo ve Sor Faustina. Todos tenían los ojos hacia aquella luz que brota del Santísimo Sacramento. Es una tormenta pasajera. Sabemos que es una tormenta pasajera y pasará más rápido cuanto más culto, amor, respeto, honra eucarística haya. Seamos nosotros, devotos de la Divina Misericordia, fomentadores del culto eucarístico, del amor y la reverencia a la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento. Ese es el distintivo, esa es la clave, esa es la renovación. Por el corazón de Cristo vendrá la renovación de toda nuestra fe, de toda la Iglesia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado de hueso del Padre, Beato Padre Miguel Sopocko.
Les recuerdo darle me gusta a este video, los videos de Habla al Mundo, suscribirse a nuestros canales y grupos para recibir diariamente el material que es gratuita, virtual y de calidad enviamos para la difusión de la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.